isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La arquitectura nos puede ayudar a identificar diversos sitios del mundo. Así, viendo una imagen podemos determinar en qué lugar se encuentra. Por ejemplo, la Torre Eiffel es símbolo de París, el Taj Mahal de la India o el Big Ben de Londres. Un poco más acá, los tinajones son característicos de Camagüey. Sabemos que estamos en La Habana cuando vemos el obelisco José Martí en la Plaza de la Revolución o en la Isla de la Juventud si vemos el Presidio Modelo. A través de la arquitectura se puede no solo estudiar, sino también conocer a una comunidad, sus estilos de vida, sus creencias, su cultura, y cuando ya no queden las personas, quedará la arquitectura como símbolo de identidad. Hoy queremos iniciar un ciclo de programas dedicados a la arquitectura de nuestra ciudad Nueva Gerona. ¿Cómo surge? ¿De qué manera los sucesivos vaivenes económicos, políticos y sociales la influenciaron? ¿Cómo el ser muchos de aquí y de allá han marcado el desarrollo de sus construcciones? Si le interesa el tema, quédese con nosotros. Nueva Gerona, al decir del historiador Roberto Unger, tiene una arquitectura sencilla pero hermosa, que ha sobrevivido a los embates del tiempo, de los huracanes y las tempestades. Anchos portales y columnas como expresión del barroco antillano son su símbolo identitario. Acerca de arquitectura estaremos conversando hoy con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profe, tengo aquí en mis manos su último libro, el libro de la ciudad, Arquitectura de Emergencia, un término que quizás hemos empleado antes también. ¿De dónde viene esta palabra, esta emergencia? ¿De dónde viene esa prisa? ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, desde el punto de vista histórico, el concepto de emergencia está muy vinculado en el caso específico de la entonces Isla de Pino o Isla de la Juventud a la apremio que tuvo España como potencia colonial poseedora de estas tierras en su enfrentamiento con otras potencias capitalistas ya emergentes como era Inglaterra o Bélgica y toda la dinámica todavía que se desarrollaba en los mares al sur de la isla de Cuba, motivado por la presencia aún en el año 1827 de la actividad corsaria, el famoso Pepe el Mallorquín, del cual hemos hablado tanto nosotros en nuestro programa, y que interfería la nueva dinámica capitalista y el comercio triangular que ya se venía desarrollando en el Gran Caribe. Por lo tanto, esa presión
de estas potencias, porque España acabara de resolver el problema de la presencia de los piratas y corsarios, ya criollos y españoles, evidentemente obligó a España a tener que fortificar y a fundar una población acá que contribuyera a limitar y a eliminar en un segundo momento esa actividad pirática en el área del Caribe. Y ese fue el recurso que tuvimos entonces para introducirnos en las temáticas del concepto de la emergencia dentro de la arquitectura colonial, que evidentemente está asociado en primer lugar a ese apremio, a esa presión de estas nuevas potencias capitalistas emergentes ante una potencia colonial ya en decadencia. Está asociado este concepto también a el tipo de materiales de construcción que fue necesario adquirir. También está vinculado a la experiencia constructiva, no siempre en los territorios donde se establecían fomentos con este nivel de urgencia y de apremio, incluso bajo presión internacional, se disponía de todos los recursos laborales con la experiencia ejecutiva que permitieran la garantía de que los edificios tuvieran la prestancia o tuvieran la finalidad para lo cual se estaba promoviendo ese desarrollo. Y al mismo tiempo también el encarecimiento de esos materiales, sobre todo nuestra ubicación como una isla dentro de otra isla, o sea, en el concepto de archipiélago, hacía de que los fletes entre el puerto de Batabanó y Nueva Gerona fueran muy caros. O sea, todo este encarecimiento también en las transportaciones, en los materiales, obligaron entonces con la mayor premura posible a tratar de buscar entonces en Isla de Pino los recursos como una alternativa. Y es por eso también que nosotros en el libro establecemos la relación que hay entre emergencia y resistencia. O sea, la emergencia en el desarrollo de la arquitectura también está muy asociada con el tema de la resistencia ante los cánones constructivos que se establece de la arquitectura típica o que marcan los grandes centros de poder. Entonces también la emergencia está relacionada precisamente con la alternativa que tienen los territorios, que tienen los países, que tienen las poblaciones de buscar su propio camino constructivo e ir entonces diseñando su propia arquitectura al calco de las necesidades y las posibilidades de materiales que hay en cada uno de los territorios. Y vemos también que todo este factor de lo militar, esa defensa del territorio, también marcó de una forma significativa la fundación entonces de nuestra ciudad Nueva Gerona. Evidentemente, o sea, aquí esto está estrechamente relacionado con la primera demanda que tuvo Isla de Pino. O sea, fue una población que surge a partir de una demanda estrictamente militar. Había que resolver el problema de la presencia pirática en esta zona, en esta área del Caribe, y por lo tanto había que buscar la fortificación. Ahora, ¿cómo se cumple en este sentido la emergencia? O sea, hay escasez de materiales, altos fletes en la transportación, escasa fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo entonces básicamente que se va a utilizar aquí es la del presidio. Había que traer presos precisamente para poder armar esta nueva concepción, esta nueva población aquí. Y el diseño es un diseño militar. Había que fortificar rápido y al mismo tiempo el concepto se adecua en la idea de que como era tan rápido, era tan emergente, por lo tanto había que buscar un lugar donde sin tener que edificar tanto,
se pudiera disponer de la posibilidad defensiva, y es por eso que se ubica en Nueva Gerona, a la población de Nueva Gerona, donde hoy radica el centro principal administrativo y cultural de la actual Isla de la Juventud, entre dos grandes montañas, en un valle y al mismo tiempo con los mares muy someros, o sea, mares muy bajos. Por lo tanto, ante un ataque militar, un desembarco, ese nivel del mar tan bajo, le daba tiempo entonces a la escasa población militar que pudiera existir en esos momentos de poder tener una respuesta rápida y al mismo tiempo poder trasladar la artillería para estos dos frentes elevados y entonces asumir la defensa. Por lo tanto, la fortificación no requería de grandes construcciones al estilo de La Habana, como la Cabaña, como el Morro, sino que esas funciones la cubre la propia geografía. Por lo tanto, dentro de este concepto de la emergencia también está la manera inteligente mediante la cual el hombre puede integrar las características geográficas al propósito del poblamiento, que es básicamente crear en una primera instancia un artefacto militar que sirviera a ese propósito de la defensa.